unido de los años 90 a los años 80 y el año 2000, viéndolos ahora, pienso que Moravia da un paso al desarrollo en ese sentido grandísimo. Y lo que vos decís es verdad, hay veces que los jóvenes no reconocen su propio territorio. Es más, no se preocupan ni siquiera por sus propias historias. Podemos dejar que en Medellín se pierda ese espacio fundamental en el que hay un encuentro de las historias, y es de las historias juveniles, ¿cierto? De ese momento tan importante como cuando se está, digamos, construyendo uno y uno está, digamos, enfrentándose a una ciudad y contando historias de ciudad sin temor, porque yo creo que a veces en la universidad y posterior a la universidad y en el trabajo, todos los que contamos historias, digamos, nos vamos llenando de más cargas y de más sustos, y se pierde a veces esa relación directa con los territorios y con la capacidad de contar historias. Nosotros pasamos desapercibidas demasiadas cosas cuando estamos en la calle, cuando vamos a un lugar. Entonces, por eso les digo yo, es, digamos, mostrarles de qué manera aborda uno a un ser humano en la calle, independientemente de su condición social. Pero sobre todo lo que les estoy diciendo es para que vayamos a la calle y donde estemos, para mirar de una forma horizontal. Cuando digo una forma horizontal es con respeto a la otra persona. En la materia de los muchachos de ahora en día son muchachos que están igual explorando, sienten curiosidad, conociendo cosas nuevas, personajes nuevos, y cuando se quedan interesados en esos temas, cuando se quedan ahí, entonces están proyectándose, ya se proyectan. Mira, esto es un seminario de periodismo juvenil. Entonces son jóvenes de colegios, algunos están empezando en universidades y estamos buscando con ellos, digamos, formas de narrar la ciudad. Y ellos quisieron venir aquí a Moravia, querían saber lo que se estaba desarrollando, ¿no? Uno a veces como que desarrolla tanto la percepción externa como interna. Sí, y eso es lo bonito del periodismo, que le enseña a uno a mirar con otros ojos, para mirar a hombres y mujeres, la forma en que habitan, cómo cultivan acá. Las necesidades, cómo van involucrando a las personas en las cosas. Más que un evento, es un punto de encuentro como lo es el Seminario de Comunicación Juvenil. Creo que está en que precisamente le dé la voz a quien no ha tenido voz. Si históricamente vamos a hacer más de 21 años de este tipo de eventos, significa que hay generaciones enteras que sienten que deben hacer relatos que desbordan lo que hacen los medios tradicionales. Uno a veces quisiera poder tener ese tiempo y decir, le doy 4 días de mi vida y de mi tiempo a detenerme en unas historias tan importantes, digamos, como son esas pequeñas historias, porque pues en lo personal no creo que tenga que ser grandes historias de ciudad, sino todas esas narrativas pequeñas que cada uno de ustedes tiene y que son los que construyen finalmente esos imaginarios. ¿Cuándo vive aquí? Aquí hace 9 años. 9 años. ¿Un lugar por el que vive? Bueno, trabajo aquí hace 9 años y aquí vivo.
siglo. Bueno, de hecho ya es el segundo personaje que veo asomado a través de una ventana o de un recuadro, mirando hacia afuera. Lo interesante es que vive solo, pues no, si miramos hacia alrededor hay casas a más de 10 metros y más interesante aún lo que él cuenta, desde hace 9 años vive acá, vive del reciclaje y vive solo. El espacio, por historia desconozco mucho, sin embargo los sonidos, la tranquilidad que me transmite en lo personal me parecen bastante valiosos. Y la actitud con la que el Señor me recibió, una actitud demasiado amable, demasiado cordial y humana, más rescatable aún. Yo creo que lo que hay es un potencial enorme. Hay una cantidad de jóvenes que se está preocupando por saber cómo contar, que ya creo que tiene adentro la semilla del qué contar, pero va a encontrarse precisamente con la oportunidad de, a través de nuevos relatos, contar una Medellín que no ha sido contada. Hoy hay una cantidad de posibilidades de que ustedes cuenten, pero entonces, digamos, ¿cuál es la invitación que a uno le haría un maestro como Gabriel García Márquez o un gran periodista de ciudad como Carlos Alberto Giraldo el Colombiano o un gran cronista de ciudad? Y cuando digo un gran cronista de ciudad, a veces puede tener, no sé, 18 o 20 años. Moravia es un nombre, es una mujer. Un barrio con nombre de mujer. Es una mujer. Es una mujer. Es una mujer, muchas gracias. Del personaje que acabamos de conocer me pareció sumamente interesante la berraquera, las ganas de superar una historia, tal vez que fue triste, y como ella lo dijo, un lunar negro que marca a todos unos ciudadanos, a todos unos medellinenses, y que debemos conocer y seguir el ejemplo de este tipo de personas echadas para adelante, pujantes, y que a pesar de los problemas siempre quieren más, conseguir más. Y digamos que con muchos de esos elementos es que uno empieza como a construir un relato y va anotando, y los reporteros o los que hacemos fotografía vamos haciendo detallitos. Uno va para ir contando como de qué está compuesto este sector. Me impresiona mucho los chicos su capacidad de asombro, pues la capacidad que tuvieron como de meterse en la historia, meterse en el terreno, las preguntas que les suscitó el estar aquí en este espacio, el hecho de arriesgarse también como a conocer, como a saber más de las personas que nos atendieron. Todos los días nos encontramos con testimonios y visibilizamos la condición humana de las personas desde diferentes formas de ver y desde diferentes formas de transmitir. Es eso, aprender a ver en la ciudad cosas escondidas, cosas ocultas, porque la ciudad es un ambiente muy grande en el que a veces no nos fijamos lo suficiente, ya por cotidianidad pasamos de largo los detalles verdaderamente importantes, los detalles chiquitos. Porque las paredes nos cuentan historias, porque los barrios y las esquinas nos cuentan historias, y uno tiene que salir. Porque uno ve a veces mucha gente que escribe y no mete el dedo en el barrio y no conoce a sus vecinos, no conoce lo que está pasando dentro del colegio. Para mí escribir es desahogarme, es inspirarme, es hacerle honor a alguien, es como retratar mi vida, es una manera de expresarme y demostrar el poder de lo que yo puedo construir, de lo que vivo. Es bonito pues aprender de personas tan diversas, de personas de mi edad, que son tan diversas de varios ámbitos. Pero es entender que nosotros somos una sumatoria de miradas, de aprendizajes y de memorias que otras personas ya han caminado. Yo tengo una idea y es que el presente va a cambiar y no es eterno. En algún momento esto que estamos viviendo va a ser la historia de luego. Yo voy a ser la abuela del futuro que le va a contar algo a un niño, a un nieto, a quien sea. Entonces creo que el seminario me ayudó a que debo hacer registro de lo que está pasando ahora en Medellín, de lo que me está pasando ahora a mí, de lo que le está pasando a la gente, para contarlo luego. Uno dentro de la universidad y empiezan a recortar todo, empiezan a decir que hay un montón de cosas que no puedes hacer, que
que hay un montón de cosas que no son adecuadas y eso no debería ser así. Contar historias es explorar posibilidades infinitas de hacer las cosas. Lo que me pareció más bonito también fue que finalmente, cuando había toda una intención también por integrar posibilidades desde la tecnología, lo que primó fue esa mirada desde el corazón, esa mirada con toda el alma. Yo creo que sería que valorar mucho más las cosas, muchísimo más, y no solo lo material, sino valorar a la gente, valorar un momento, valorar un espacio, valorar un suceso. En cuanto a transformaciones personales, lo principal es seguir pensando que es posible contar otras historias y de otras maneras, que los esquemas anteriores de comunicación hay que buscarle renovación y que estamos en una época propicia para buscar eso. Hay de nuevo en mí que hay una confianza distinta, una confianza en la que puedo ser yo en cualquier tipo de escrito, literario como periodista. Entonces eso me abre mucho las puertas hacia cualquier tipo de producción que quiera yo hacer y me da de cierta manera una libertad mucho más agradable, que me permite estar como más contento con mis letras, con lo que yo escribo, con lo que produzco. Bueno, con este trabajo que se realizó con el escrito y el recorrido que hubo en el Oasis, creo que con esto me ayuda a reforzar mucho más mi labor como comunicador social en esta sociedad, a tener una responsabilidad con los demás, con mi ciudad, con mi barrio, con mis vecinos, a que todos tenemos que trabajar por un solo fin, mejorar nuestra vivencia en los ambientes y en los espacios. Entonces la lección que me ha dejado este seminario y sobre todo la salida ayer a Moravia fue inmensa, fue valiosa y fue inolvidable. Medellín, todos por la vida.